¿Cómo le va, querida iglesia Puertas Abiertas? Qué alegría poder saludarlos, por supuesto, ya hace una semana con la iglesia en las casas. Y quiero invitar al papá, a la mamá, que convoque a toda la familia para nuestra reunión de oración y mensaje de la palabra de Dios. No vamos a cambiar nada de lo que hacíamos en la iglesia, solamente se va a multiplicar en decenas y cientos de casas donde quizá un creyente solo, un cristiano con amigos o quizá la familia se reúna para poder orar juntos, para poder escuchar la palabra de Dios. Así que mientras nos estamos preparando, si todavía hay alguien en la familia por ahí dando vuelta, decile que se acerque y conectate en el televisor, en el celular, en la computadora, y a partir de ahora, la próxima hora, vamos a estar juntos orando como iglesia, porque volvemos a repetirlo, no importa que estemos todos en un solo lugar, no importan las piedras muertas, importan las piedras vivas. Cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño que tiene a Jesús en el corazón. Por eso la palabra de Dios dice que Dios no habita en templo hecho de manos, sino en el corazón de cada creyente. Así que, bien, vamos a tener un tiempo de oración. Lo primero que vamos a hacer como iglesia es leer el Salmo 46. Yo le voy a decir el versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente, que dice: Dios es nuestra fuerza y nuestro refugio, está siempre dispuesto a ayudarnos en tiempo de necesidad. Y qué gran verdad. Confiamos en Dios completamente. Y yo hablaba con unos queridos hermanos y les decía, la diferencia entre el cristiano y el no cristiano en estos tiempos de prueba es que nosotros sabemos en quién confiamos. Cada mañana cuando nos levantamos nos encomendamos y sabemos que estamos en las manos del Señor. Así que los primeros 5 minutos vamos a tomar la Biblia y vamos a leer el Salmo 46, en familia o solos. Van a tener una placa con el Salmo 46. Luego de esto van a venir 5 minutos con una placa de oración. Y luego los próximos 5 minutos con otra placa de oración. ¿De acuerdo? Y entonces, finalmente, después nos vamos a preparar para escuchar la palabra de Dios. Así que ahora nos juntamos todos y leemos 1 o 2 veces el Salmo 46 y cuando aparezca la placa de oración, ahí comenzamos a orar. Recuerde que son 2 placas. Va a estar 5 minutos la primera, 5 minutos la segunda y luego nos vamos a preparar para escuchar la palabra de Dios. Iglesia en las casas, leemos la palabra y nos ponemos a orar.
Muy bien, ¿cómo les ha ido ese momento de oración? Qué bendición poder orar juntos en casa, ¿no? La oración transforma al que ora. Cuanto más oramos, más nos parecemos al Señor. Qué bendición. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a preparar para escuchar el mensaje de Dios. Seguimos con esta serie que hemos titulado Crisis y Oportunidad y hoy tenemos nuestro tercer tema que es restaurar. Pero antes que llegue David y nos traiga este mensaje, quiero decirles que en la semana personas me preguntaron, y pastor, ¿cómo hacemos con las ofrendas? Porque tenemos una orden del gobierno de no salir de casa. Así que quiero decirles que aunque la iglesia esté en casa, la iglesia sigue orando, la iglesia sigue escuchando la palabra de Dios y la iglesia sigue ofrendando. Porque tenemos ofrendas misioneras para hacer, porque tenemos personas que ayudamos en forma de ayuda mutua, en forma práctica, porque tenemos gastos que tenemos que pagar y sus ofrendas y sus diezmos son una bendición para la iglesia. Así que hemos instrumentado para toda la gente que nos preguntó y para los que no nos preguntaron para que obedezcamos la palabra de Dios. Recuerde la promesa, el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Y estos tiempos de crisis es donde más tenemos que mostrar nuestra fidelidad al Señor. Así que para poder ofrendar hemos establecido 3 medios que van a salir en pantalla ahora. En primer lugar, usted puede hacer desde su cuenta bancaria una transferencia desde su cuenta a la cuenta del Banco Macro de nuestra iglesia. Se llama Asociación Civil Iglesia Puertas Abiertas. Así le va a salir en la transferencia. Tiene el CBU y todo allí en la pantalla. Puede sacarle una foto con el celular o tratar de anotarlo, es más difícil, es mejor una foto y ya le queda grabada. Y puede transferir su ofrenda y va a tener un ticket impreso en forma digital como comprobante. En segundo lugar, si usted no puede hacer eso y tiene el dinero separado para ofrendar, puede ir al cajero automático donde va a sacar dinero desde su cuenta y ahí mismo puede depositar en el número de cuenta que está en la opción 2 de esta placa, ahí en la cuenta del Banco Macro. Y si ninguna de estas cosas puede hacer, me comentaba una hermana que con quien está en su casa separaron una cajita y van separando para el Señor para que cuando usted pueda, de alguna manera podamos lograr que esa ofrenda pueda llegar y se pueda materializar en los propósitos del Señor. Se puede comunicar con la secretaría y allí le van a decir cómo hacer. Así que quiero animarles a que todos sigamos ofrendando como lo hacíamos cuando íbamos a la iglesia, separando porque Dios ama al dador alegre. Ahora ya mismo nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Antes voy a orar para que Dios bendiga este tiempo. Señor, quiero darte gracias por todo lo que nos has dado en estos días, por los que hemos aprendido en este tiempo en casa. Quiero pedirte que bendigas todas las familias que están conectadas, los que están solos en su casa, que tú los bendigas ricamente, y los que van a escuchar esta palabra luego en las reproducciones, para que tu bendición se pueda multiplicar para edificación y para salvación de muchas personas. Danos una mente abierta y un corazón dispuesto para escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Hola, Iglesia de Puertas Abiertas, pero hoy desde tu casa y desde mi casa. Bueno, queremos en esta oportunidad saludar a todos los que están escuchando a través de las redes y compartir con ustedes este momento tan especial que es encontrándote con la palabra de Dios. Queremos recordar que tenemos que seguir haciendo el devocional, que todos los días nos están mandando desde la iglesia. Acordate, el día lunes propiciación, el día martes reconciliación, el día miércoles salvación y hoy jueves arrepentimiento. Y que todos podamos tener un contacto cercano con la palabra de Dios cada día, que es lo mejor que nos puede pasar. En esta noche vamos a seguir con la serie que venimos dando desde el jueves pasado, Crisis y Oportunidad. El día jueves pasado estábamos viendo redescubrir a Dios. El día domingo vimos reenfocarse en Dios. Y en esta tarde, en esta noche, vamos a ver el tema de la restauración.
Mira, cuando pensaba en este tema, hay un programa de televisión que sale en el cable que se llama Turbo, que me gusta ver mucho porque es cuando encuentran un auto en un cementerio de autos donde hay un montón de autos, un hombre lo ve, le gusta el modelo porque siempre lo deseó tener, tal vez es un modelo muy viejo, y lo llevan a un taller para ser restaurado en forma original. Y tiene un proceso en ese taller de 15, 20, 30 o 45 días hasta que consiguen todas las piezas y el color original de ese vehículo, y de la manera que entra no tiene el mismo valor de la manera cuando sale. Mira, el tema en esta noche es entrando en la cuarentena, saliendo restaurado. Queremos que en esta charla que tengamos, a través de la Biblia, de la Palabra de Dios, que sea un canal para hablarnos a nuestra vida, podamos entender que entramos a la cuarentena, que Dios lo permite, para salir de este tiempo que Dios nos permite de estar en nuestras casas, restaurado con la Palabra de Dios. Y con este tema, que Dios, como dije anteriormente, lo permite, porque mira, no lo permite ningún jefe político, no lo permite ninguna potencia de algún país del mundo, no lo permite ninguna guerra, sino que una pandemia de un virus que Dios permitió que llegue a la humanidad, y todos, sin saber cómo controlarlos, encontraron que la única solución es que permanezcamos en casa. Dios, en su voluntad, permite esta oportunidad, que entremos en cuarentena. O sea que lo primero que tenemos que tener en claro es que Dios lo permite. Y vamos a ver 3 puntos en esta tarde en los cuales Dios nos tiene que restaurar. Primeramente vamos a leer un versículo en la Biblia, en la Palabra de Dios. Y si vos tenés Biblia allí de tu casa y está con tu familia, con tu esposa, tu hijo, o estás solo o sola, o están hasta 4, recordad que hasta 4 o 5 pueden estar en familia, aquellos que tienen hijos numerosos más, por supuesto. Vamos a abrir la Biblia y vamos a leer juntos Isaías capítulo 58, versículo 11 y 12. Y quiero que en esta noche vos podás tomar estos versículos como que Dios te está hablando, entrando a la cuarentena, para salir de este tiempo que no sabemos cuánto puede ser, salgamos restaurados. Dice el versículo 11 así: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, de puertas, restaurador de calzadas para habitar. Mirá, te estaba diciendo que hay 3 puntos en los cuales nosotros tenemos que restaurarnos en este tiempo que entramos en cuarentena. Y el primer punto que tenemos que ver en nuestra vida es restaurar la verdad. Restaurar la verdad. Fíjate que el versículo número 12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, de puertas, restaurador de calzada para habitar. Si queremos alcanzar una vida espiritual robusta, plena, tenemos que tomarnos de la palabra de Dios y aferrarnos a ella. La verdad la encontramos en la palabra de Dios. Ella es la única verdad. Y en este tiempo que Dios nos sacó aparte, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que acercarnos a esta verdad. Mira, tenemos mucho tiempo libre. A nosotros los varones nos hacen arreglar cosas en casa
que teníamos pospuesta. Las mujeres arreglan el ropero, lo vuelven a desarreglar y lo vuelven a arreglar de nuevo. Arreglan la alacena, la vuelven a desarreglar y la arreglan de nuevo. Tenemos mucho tiempo. Aquellos que tienen cable miran películas, aquellos que tienen Netflix miran Netflix, aquellos que están en las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram, pasan videos, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de tiempo que antes no lo podíamos ocupar porque llegábamos cansados, porque teníamos que hacer, trabajar y un montón de cosas. Yo te invito a que en este tiempo la propuesta sea restaurar la verdad. Y la verdad la encontramos en la palabra de Dios. Y te pregunto, ¿qué tiempo le das a la palabra de Dios? Te hablo a vos, papá, que sos, porque dice la Biblia, sacerdote del hogar. ¿Qué tiempo le dedicas a la lectura de la Biblia, a la memorización? ¿Cuánto hace que no estudiamos un versículo de la Biblia de memoria? Tenemos mucho tiempo ahora. Es la oportunidad. Te hablo a vos, mamá, que estás en tu casa y que ya no sabés qué más limpiar, que tenés a lo mejor un tiempito para estar a sola con Dios y que vayas a la restauración de la verdad, leyendo la palabra de Dios, porque la palabra es la verdad que nosotros tenemos que saber. Te hablo a vos, hijo, que tenés un montón de tiempo. Mirá, conozco muchos adolescentes. Soy amigo de muchos padres que tienen hijos adolescentes. Tengo un hijo adolescente mayor en mi casa. ¿Y sabés lo que hacen? De la computadora a la Play, a charlar con sus amigos, a verse a través de llamadas o de videollamadas y se pasan todo el tiempo allí. ¿Qué tiempo, hijo, le das a la palabra de Dios? ¿Sabés una cosa? Dios nos tuvo que encerrar, hacer entrar en la cuarentena porque hemos perdido la verdad. ¿Qué verdad? Hemos perdido los principios. Hemos perdido también las prioridades y hemos perdido también los propósitos de la vida. ¿Por qué? Inmerso en todo este mundo, en la vorágine de correr de un trabajo a otro, de llegar a la escuela, a la facultad, de buscar un hijo, llevarlo a otro lado, de ir a un trabajo y no nos alcanza y tenemos que hacer una changa, de tener el negocio abierto más tiempo para poder juntar a lo mejor un peso más y llegar a la casa y estar cansado, y muchas veces hemos perdido estas cosas. ¿Por qué? Porque vivimos lejos de la verdad y entonces Dios nos dice, paren, deténganse un poco, restauren la verdad en su vida. Mirá, hay un versículo en la palabra de Dios allí en Efesios, capítulo 4, versículo 12, que dice lo siguiente, 12 al 15, Efesios 4, 12 al 15, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo lo vamos a conocer esto? Conociendo, restaurando la verdad del Evangelio. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Sino que, fíjate lo que dice acá, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. El apóstol Pablo, que escribía esta carta, dice, sigamos la verdad en amor. Nos llama a tener dos actitudes para restaurar la verdad. Conocer a Cristo a través de su palabra, para crecer y no ser niños fluctuantes. Pero después nos habla de actuar. Lo que nosotros sabemos, practicarlo en nuestra vida. Vivir una vida diferente. ¿Y qué mejor que empezar en nuestro hogar? Empezar a tener actitudes diferentes. Empezar a tener disciplinas diferentes.
empezar a tener actividades diferentes, en las cuales, como dice el versículo de Isaías, podamos edificar nuevamente la verdad en nuestras casas, en nuestros hogares, para que de generación en generación se vaya hablando de la verdad. Padres, queremos que nuestros hijos sean hijos con principio y no se equivoquen en las decisiones que tomen. Enseñémosle que tenemos que restaurar la verdad del Evangelio, del conocimiento en nuestra vida, para que de generación en generación vayan creciendo en la verdad. Mirá, no solamente tenemos que restaurar la verdad, sino que tenemos que restaurar la fe. Versículo número 11 dice: Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Restaurar la fe, restaurar esa confianza, esa seguridad que nos da entender que la verdad mora en nosotros a través de Cristo. Restaurar la fe significa seguridad. ¿Seguridad en qué? En creer que lo que dice la palabra de Dios es cierto. Jehová te pastoreará siempre. Tu vida va a ser como un árbol plantado junto a una corriente de agua. Viene a mi mente el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada te faltará. Esa es la seguridad que tenemos cuando restauramos nuestra fe. Pero no solamente seguridad tenemos confianza. ¿Confianza en quién? ¿En mí mismo? Muchas veces no hago las cosas porque me da vergüenza, soy tímido y pienso de mí mismo que no puedo hacerlo o que no puedo lograrlo. ¿Por qué? Porque tengo una autoestima baja y tengo miedo de enfrentar las cosas. Tengo terror de salir y de saber qué puede pasar. ¿Confianza en qué? En que Cristo mora en mi vida y Él va a ser el que guíe mi camino. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Escuchaste bien? Mas vive Cristo en mí. O sea que yo ya no estoy viviendo mi vida, sino que mi vida está crucificada en Cristo y Él es el que vive la vida en mí. Esta es la restauración de la fe. Entender que Él tiene el control de todo. Que entro en la cuarentena porque Él lo permite. Seguramente tengo miedo porque no sé qué va a pasar con mi trabajo. Seguramente me angustio porque antes de salir de mi trabajo me dieron o me adelantaron únicamente 1.000 pesos para que viva esta semana en cuarentena. Seguramente tengo miedo, ansiedad de qué va a pasar el día que esta cuarentena se levante y tal vez no tenga trabajo, no tenga la changa, no pueda hacer mi oficio y no me alcance el dinero para seguir o para terminar esta cuarentena. O tal vez el dolor llega a mi vida. Quiero aparte informarte de una cosa. ¿Te acordás el chico que estábamos orando, primo de Damián? Ayer a la tarde, en España, pasó a la presencia de Dios. Y el dolor llegó a esa familia en un tiempo de crisis. Y necesita restaurar su fe para confiar y la seguridad de que Él está mucho mejor en el cielo. ¿Entendés que esta seguridad, esta restauración, esta confianza está basada en la verdad que yo conozco y la hago propia para mi vida? Restaura tu fe. Dios te hizo entrar en cuarentena para que confíes. Mirá, cuando Moisés sacó al pueblo de Dios de Egipto, llegó a un punto que no sabía dónde ir. Tenía el mar rojo por delante, tenía a los egipcios atrás y no sabía qué hacer. Y Dios le dice a Moisés, sigan para adelante. Y el mar rojo milagrosamente se abrió. ¿Sabes lo que te dice Dios en esta noche? Seguí para adelante. Restaura tu fe. No solamente restaurar tu fe, sino también
restaurar la esperanza. Tengo una pregunta. ¿En qué está basada tu esperanza? ¿O en qué está basado tu futuro? Mirá, si te preguntaba antes de entrar en la cuarentena, muchos de nosotros podríamos decir, mi esperanza está basada en mi profesión, que tengo trabajo y gracias a Dios puedo con mi profesión ser útil y tengo un futuro por delante. Si antes de la cuarentena te preguntaba en qué estaba basada tu esperanza, vos me decías, mirá, tengo un oficio, soy pintor, soy electricista, soy gasista y por la gracia de Dios me va bien. Pude comprar mi auto, tengo mi casa, mi hijo están estudiando. Si antes de la cuarentena te preguntaba en qué se basa tu esperanza, mira, tengo una plata guardada en el banco y estoy tranquilo porque llego justo todos los meses, pero tengo una plata guardada. Tal vez tu esperanza está en un oficio, en una profesión, en un negocio, en una changa. ¿Sabe lo que hizo Dios? Es como cuando estamos jugando al ajedrez y alguien nos patea el tablero. Nos pateó el tablero. Y la verdad que si miramos para adelante, el futuro que se viene es negro. Pero nuestra esperanza no está basada en nada de lo que veíamos anteriormente. Nuestra esperanza está basada en Cristo. Porque como enseñó el Señor Jesús a su discípulo, nuestra vida está sobre la roca firme. Nuestra vida está en sus manos y nadie nos puede arrebatar de Él. Y si nosotros tenemos restaurada la verdad, entendemos su palabra y la hacemos práctica, si nosotros en esta cuarentena restauramos nuestra fe con seguridad y confianza, es evidente que nuestra esperanza se restaura. ¿Por qué? Porque vamos a tener la seguridad de nuestra vida en Cristo. Y entonces nuestra vida la vamos a mirar de una óptica y de una perspectiva diferente. No la vamos a mirar con nuestros ojos porque vemos todo negro. La vamos a mirar desde la perspectiva de Dios. Y va a ser una vista diferente. Mirá, yo sé que hay personas que nos están escuchando. O tal vez esta charla llega a personas que no conocen a Cristo. Te quiero decir una cosa. Entraste en cuarentena vos también. Y tenés que restaurar la verdad. ¿Restaurar la verdad? Sí, porque la verdad es Cristo. Juan 14:6 dice, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. O sea, tenés que conocer a Cristo, porque Él te metió en la cuarentena. Mirá, hoy en día hay muchas personas que se acercan a Él y que entienden que Él permitió todo esto. Yo no sé si escuchaste al presidente de Paraguay. Habló de Dios. Yo no sé si escuchaste a la gente del Congreso en Estados Unidos. Oraron a Dios porque reconocen que hay un ser superior. Este Dios mandó a su Hijo a que muriera en la cruz y Él es la verdad. Pero no solamente tenés que restaurar la verdad, creer en Cristo como la verdad, sino que también tenés que restaurar tu fe. ¿En quién? En la misma persona, en Cristo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea. Y tenés que restaurar esa fe. ¿Cómo? Creer en Cristo. Creer en Cristo que murió en la cruz por vos, ocupó tu lugar porque nuestro pecado nos alejaba de Dios y Cristo que murió en la cruz vino a ser un puente entre Dios y nosotros. Entonces nosotros, si creemos en Cristo como nuestro Salvador, Él puede limpiar nuestra vida y hacer una persona nueva. Y también tenés que restaurar tu esperanza. También la esperanza, sí, porque tu esperanza tiene que estar basada en Cristo Jesús.
Dice Juan 10:28. Así. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. Esta es la esperanza que tenemos, que Él nos da vida eterna, vamos a vivir para siempre en el cielo, y que nadie nos puede arrebatar de su mano, o sea que no importa lo que pase después de la cuarentena, tenemos nuestra esperanza puesta en Dios. Así que yo te voy a invitar en este momento que podamos terminar con una oración. Aquellos que son hijos de Dios, que ya tenemos a Cristo en el corazón, entramos en la cuarentena y Dios nos quiere sacar restaurados. Para aquellos que no tienen a Cristo, que puedan hacer esta oración. Que repitan conmigo esta oración, no los va a salvar lo que repitan, sino que ustedes lo hagan de corazón. Decile así a Dios: Dios, reconozco que tu Hijo es la verdad y creo en Él que murió en la cruz por mi pecado. Te pido que me perdones y que vengas a vivir a mi vida. Y te quiero pedir que pueda basar mi vida en la esperanza de la vida eterna y de que nadie me va a arrebatar de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, Cristo vive en tu vida. Acércate o seguí escuchando este canal o acércate a una iglesia para que te puedan ayudar y acompañar. Y vos, hijo de Dios, entraste en la cuarentena para salir restaurado. Que Dios te bendiga. Si viste esta reunión, si estuviste con tu familia, sacate una foto y mandala a la secretaría de la iglesia o a cualquier hermano de la iglesia para compartir la bendición de Dios de la iglesia en tu casa. Puertas abiertas en tu casa. Que Dios te bendiga.